Buenas, voy a comenzar a grabar esta sesión, ¿verdad? Yo escogí el tema de la resiliencia frente a la adversidad, que es un tema realmente muy interesante, que creo que para cualquier persona le toca en múltiples momentos de la vida desarrollar procesos de resiliencia frente a situaciones difíciles, ¿no? Mi nombre es Yoconda Monte Gutiérrez, soy estudiante del primer trimestre de la carrera de psicología. Y bueno, comentarles que creo que es imprescindible, ¿no? Que un psicólogo o una psicóloga pueda tener capacidades, ¿verdad? Para analizar uno de esos procesos humanos en la conducta humana más asombrosos como son los procesos de resiliencia frente a situaciones difíciles, frente a la adversidad, ¿no? Lo primero que quería comentar es que, bueno, la resiliencia no es solamente sobrevivir, ¿no? La resiliencia es un proceso dinámico de autoajuste en el que se permite a la persona, al organismo, absorber cambios del contexto, cambios ambientales y diseñar y desplegar recursos que le permitan transitar la vida cotidiana de una forma significativa, ¿verdad? Y de una forma que le permita incluso tener recuperación de aprendizajes para la continuidad, ¿no? En contextos de vulnerabilidad donde existe un riesgo importante de daño, ¿verdad? Entender por qué algunas personas se quiebran y otras personas se fortalecen y siguen adelante es vital para saber qué elementos ocurren allí en la conducta humana, ¿no? Y para eso, entonces, yo he elegido tres, digamos, lentes importantes de la disciplina de la psicología, que son el psicoanálisis, el conductismo y el humanismo, ¿no? Yo considero, pues, que si bien el conductismo explica técnicamente cómo aprendemos hábitos adaptativos y el psicoanálisis nos revela la necesidad de un yo sólido para tramitar traumas que hayamos vivido en el pasado, creo que es el enfoque humanista, ¿verdad?, el que dota a procesos como el de la resiliencia de importantes niveles de trascendencia, demostrando que la verdadera capacidad de cambio reside en la voluntad de la autorrealización y en la búsqueda de sentido, incluso frente a situaciones dolorosas, frente a situaciones de sufrimiento. Vamos a comenzar con el primero de los lentes, que es el lente del psicoanálisis, ¿verdad? Es importante decir que desde Freud la resiliencia depende de nuestra historia, desde su enfoque, ¿no? La personalidad está marcada en la primera infancia y en cómo se integran el ello, el yo y el superello, ¿no? Hay un conjunto de mecanismos, ¿verdad?, que considera Freud como principal pensador de esta corriente y desarrollador conceptual y teórico de esta corriente, que es la tarea de la autoconservación, ¿no? Ante un trauma, una persona que es resiliente utiliza mecanismos como la sublimación, libera tensión inconsciente a través de actividades que son socialmente aceptadas, ya sean el arte o el trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en alguien que tuvo una infancia traumática y en lugar de repetir ese ciclo de la violencia, utiliza su propia experiencia para ayudar a otras personas. Aquí ese yo logró hacer consciente lo inconsciente para resolver el conflicto y trascenderlo. Ahora, ¿cuáles riesgos representan? Si la estructura es débil, ¿verdad? La persona recurre a la represión extrema, acumula tensión que impide la resiliencia y generan entonces procesos de enfermedad mental. Con el segundo lente, ¿verdad? Que es el lente del conductismo, ¿verdad? Para este modelo, dentro de sus principales pensadores, ¿verdad? Watson y Skinner, no analizamos la mente, sino la relación entre el estímulo, las respuestas y las consecuencias, ¿no? Entonces, desde una perspectiva de aprendizaje adaptativo, bajo este enfoque, la resiliencia es un repertorio de conductas que son aprendidas. Si una persona intenta afrontar un problema y recibe un refuerzo positivo, esa conducta adaptativa va a tender a repetirse, ¿no?
Por ejemplo, en el caso de las víctimas de violencias, ¿no? La técnica del moldeamiento permite reforzar pequeñas acciones de autocuidado hasta que la persona recupera su autonomía. La resiliencia aquí no es magia, es el resultado técnico de un historial progresivo de condicionamientos que tienen una respuesta eficaz, ¿no? Veamos un poco entonces aquí con esta hermosa imagen, ¿no? De ese arbolito creciendo entre esas dos raíces entrecruzadas, ¿no? El lente del humanismo, ¿no? Primero entramos en el enfoque que se conoce como la tercera fuerza, ¿no? El humanismo pone énfasis en que somos personas completas, que no somos solo síntomas y que tenemos la capacidad intrínseca de cambiar, ¿no? Para algunos pensadores claves, ¿verdad? Para Maslow, por ejemplo, la resiliencia es el camino hacia la autorrealización. Y Víctor Frank nos señaló que incluso en el horror de un campo de concentración, ¿verdad? Como esos espantosos que se desarrollaron en la Segunda Guerra Mundial, la espiritualidad permite a la persona elegir su actitud y encontrar un sentido para seguir viviendo. O sea, incluso ante fenómenos terroríficos muy complejos tenemos esa capacidad. Desde una perspectiva práctica, aquí en lugar de preguntarnos por qué me pasó esto, ¿verdad? Colocando la mirada en el pasado, él o la humanista se pregunta ¿para qué me pasó esto? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? Entonces la resiliencia tiende a convertirse en un acto de libertad y en una responsabilidad personal. Luego, si vemos como algunos puntos de encuentro, nos damos cuenta que el conductismo y el psicoanálisis pueden ser deterministas, ¿verdad? Uno nos cree que somos esclavos del ambiente y el otro del pasado. Sin embargo, ambos coinciden en que se requieren herramientas para poder manejar la realidad. Ahora bien, desde el punto de vista de hacia la tesis a la cual más me inclino, ¿no? Mi tesis creo que se valida porque aunque el conductista enseñe a actuar, ¿verdad? Y el psicoanalista a entender el pasado, sin el sentido de vida que pues, propone el humanismo, la resiliencia es solo una respuesta mecánica a la supervivencia, a la sobrevivencia. Y la verdadera transformación ocurre cuando la persona asume que es arquitecta de su propio destino, que ella puede armar y desarmar su destino para seguir viva, para poder seguir construyendo futuro, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto que la resiliencia es un fenómeno complejo que requiere una estructura interna sana desde la perspectiva del psicoanálisis, requiere un aprendizaje efectivo desde el enfoque del conductismo y requiere una meta trascendente desde el enfoque del humanismo. Se puede tener entonces una mirada múltiple desde varios ángulos, ¿no? Una sola mirada sería reducir al ser humano. Y como propone el paradigma de la complejidad, la mente es una estructura autoorganizada que necesita ser entendida desde varias dimensiones, desde lo biológico, desde lo psicológico y desde lo social, desde una perspectiva más integrada, ¿verdad? Este análisis entonces nos permite concluir que la psicología no debe ser como un campo de batalla entre escuelas, sino una caja de herramientas integrada, ¿no? Justamente que integras las posibilidades que nos permiten estas escuelas, estas tendencias, estos fenómenos a responder de manera más integrada a las soluciones de los problemas dentro de, digamos, el ser humano, sus conductas y sus complejidades, ¿no? En ese sentido, pues creo que mi principal aprendizaje es que la vulnerabilidad no es el fin del camino, sino que es una condición que hace posible que las personas podamos desplegar enormes potenciales, ¿verdad? En ese camino. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que este recorrido a través de este fenómeno complejo, pero a su vez hermoso, que es la resiliencia, nos haya abierto una puerta hacia nuestra inagotable capacidad de renovarnos y transformarnos para seguir viviendo de la mejor forma posible. Muchas gracias.